Family, a prayer that we pray together is a Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for those with mental Hoy oramos por aquellos que sufren de enfermedades mentales. Señor Jesucristo, siervo sufriente, en ti confiamos. En tu santa pasión soportaste una corona de espinas. Te pedimos por aquellos que participan de ella a través de las enfermedades mentales. Ayúdales a entender que ni tu sufrimiento ni el de ellos es inútil. Santifica su sufrimiento para que lleve a la conversión de pecadores su santificación propia. Asiste a aquellos que los cuidan, concediéndole paciencia y esperanza. Señor, prepara para ellos una corona de gloria. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me.
the name of the Father, and of the En Son, el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. the Amén. grace of our Lord La Jesus gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Let us acknowledge Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to Almighty Yo confieso ante Dios Todopoderoso that I have great y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Let us pray. Oremos. May your people exult forever, O God, and renew Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the Acts. Lectura del libro de los Hechos de los Then Peter Apóstoles. stood up with the 11 El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchen mis palabras y entérense bien de lo que pasa. Escúchenme, israelitas. Les hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocen. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, se lo entregaron y ustedes por mano de paganos lo mataron en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. You have made known. Me has enseñado el sendero de la vida, You will fill me. me saciarás de gozo en tu presencia. My brothers, Hermanos, can confidently permítanme hablarles con franqueza. say that he El died, patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. since he was a prophet and Pero knew that era God profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que están viendo y oyendo. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. You will show me the path of life. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, At your right hand, blissful. de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. A reading from the first letter Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Beloved, Queridos you hermanos, invoke as Father si him llaman Padre al que juzga a cada uno según sus obras sin parcialidad, tomen en serio su proceder en esta vida. realizing that your Ya saben con qué los rescataron de ese proceder inútil recibido de sus padres. No con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y le dio gloria, y así han puesto en Dios su fe y su esperanza. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord Jesus, open the scriptures. Señor Jesús, explícanos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. That very day, first day, Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando lo que había sucedido. Jesus himself, Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. he asked them, Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les replicó,
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, y cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes son para no creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y acerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Verbum Domini. During the octave, we had this reading, The Road to Emmaus, and Durante la octava de Pascua tenemos esta lectura acerca del camino a Emaús. Es una imagen muy poderosa acerca de la iglesia que celebra la presencia de Cristo de manera extraordinaria en su presencia real. yes, in His Word, they say, Sí, en su that were palabra not our hearts burning within us while He dicen, spoke to us ¿acaso in the way nuestros and opened the corazones no Scriptures to ardían us? cuando escuchamos sus His palabras, present cuando in abrió las our escrituras? mission that we do, our service to others, Él está presente fellowship en of la believers, misión we que pray, we come realizamos together. God's cuando presence nos is there in congregamos y special oramos ways, juntos. La but presencia it's de in the Dios está Eucharist that He presente de truly forma stays with especial, us. pero es en la That plea is so Eucaristía que Él powerful. permanece de He forma says, especial con so nosotros. He says that they approached the village to where they were going. He gave the En la lectura impression that he was escuchamos going on que farther. Él camina con Diversions ellos say hacia el lugar for donde it's iban nearly y da la evening, the impresión de day que is iba a seguir almost de over. largo, pero le piden que se queden con Él, pues It's ya era de nearly noche. evening, the day is Es almost casi de over. noche, el día casi termina. We need our Lord, especially in Necesitamos al dark times, Señor, en difficult times especial in en life. los We need Him momentos de oscuridad, throughout. We need los Him momentos because He is difíciles en our nuestras vidas, salvation, because porque Él there es we nuestra salvación. Es worship the Él Father, true donde worship, podemos right rendir worship of Jesus adoración al Christ. Padre de manera real. Jesus answers this Jesús profound, responde this request esta in the most petición profound way. de la Stay with manera us. más profunda. And they Quédate recognize con Him in the nosotros. breaking of the bread. When Y they lo celebrate the reconocen He en la takes the fracción bread, del pan. blesses it, Cuando breaks it, toma gives el it to them. pan, These are pronuncia la Eucharistic words, and bendición, lo this adoption parte narratives y of se the los Last da. Supper. They recognize Him there. This is the presence par Esta es la presencia del Jesus Señor por answers excelencia. this request
Y Jesús not just responde a being esta there petición in the Eucharist in front of no them, solamente al estar to frente a abide ellos with them. en That's la what he says in John Eucaristía, sino 15:4. para Abide permanecer in con me and ellos. I in you. Esto es lo que él dice en John el Evangelio según San 6:56. Juan. He who eats my flesh and drinks my Aquel que blood come de mi abides in carne y me and bebe de mi I in sangre him. permanece en mí y yo en This is él. more than just staying. Esto es más This is like que he's drawing us permanecer. into Él his life. está He's sharing his divine acercándonos a life su with vida, us. está He's compartiendo su incorporating vida us divina con into his nosotros, mystical está body, the incorporándonos en su church. cuerpo místico, This la divine iglesia, indwelling, this mutual esta abiding morada presence that he's divina, drawing us into. y Él nos And está this is llamando a ser parte de the ello. effect of the Y Eucharist. este es el efecto It principal de la draws into Eucaristía en himself. nuestras vidas, I believe it's the Catechism that quotes acercarnos St. a Él. Augustine El catecismo that cita a says San that Agustín as we cuando eat dice normal food, que turn that into cuando our comemos body, alimento when we eat this normal, lo supersubstantial hacemos food, we parte eat de the nuestro bread of cuerpo. angels, the bread Cuando of life, comemos it's transformed este us. alimento sobrenatural, nos Pope Benedict's transforma. birthday in El Papa Germany, Benedicto en la he Jornada Mundial described de it la as Juventud en Alemania lo describe an como image, as nuclear una fission imagen de of la our fisión spiritual nuclear reactors, and that que we receive potencia this los power, reactores this y transforming power of vimos ese love that gives poder us this transformador del energy amor que that nos da directs esa all the energía ministries of the que church, dirige that todos los pours ministerios de la Iglesia, sanctifying grace in us, that que gives us derrama gracia the charity of santificadora God into sobre our nosotros, hearts. que nos da It's la a power caridad much misma de greater Dios en than nuestros I could come up corazones. with Es un poder by mucho myself. más grande del cual This power puedo yo to ser imitate capaz por Christ in his mí love to lay solo. down our Es lives el for poder de others. imitar a Cristo, de It entregar only nuestras comes vidas from a por los mutual demás. abiding Eso proviene solo presence. de So una the church describes the presencia Eucharist as the permanente. source and La summit Iglesia of life. describe la Eucaristía como la The fuente y goal of cima all de la vida evangelization, cristiana the goal y of la all meta de toda missionary work of the evangelización. church is to La bring meta de people toda into la labor communion evangelizadora de la with Iglesia es Christ. llevar a todos los pueblos That's a the la game plan comunión con here. Cristo. If we ever Esa pass es la that, meta. No to bring podemos people, olvidarlo. and Llevar a especially todos los pueblos, evangelization, to en call them to especial faith, that they en la come and evangelización, participate in the llamarlos a la fe, Eucharist. a que participen en la The Eucaristía. Eucharist is the sacrament La of Eucaristía our es el redemption. sacramento de It's union nuestra with Christ. redención. He's Es restoring unión con Cristo. everything in him. Él He's está offering this restaurando world, todo en bringing Él. in it to his heavenly Father, Está atrayendo al mundo transformed by his glory at entero the end of a través time. de Él hacia su Padre en el He is the cielo. fullness of the Él es la Godhead. God in his realización de la Father, divinidad. fullness Todas and las cosas se purpose encuentran su in him, realización, su our union propósito with en Él, him. nuestra unión con Él. We see that the Eucharist Vemos is que linked la with the Eucaristía sacrament está of vinculada al marriage, sacramento this del image of matrimonio, esa bridegroom and bride. imagen del prometido y John the la Baptist, prometida. Juan el is called the best Bautista man, points out es Jesus. llamado el padrino y He's the señala Lamb of hacia God, the Jesús como el bridegroom. Cordero The de church Dios, is his bride, el Ephesians 5. prometido, y la Paul talks iglesia es su about that. prometida. It's a Efesios capítulo 5 nuptial habla de ello. mystery. Es un And misterio nupcial. what that means at the heart Y of lo it que eso is that significa es the que al two centro become de one ellos se flesh. That's encuentran what los dos marriage que is. se vuelven una sola And that's carne. what's happened in Eso the es el church. That's matrimonio what's y happened eso in es our lo que sucede en la salvation and iglesia, redemption. es lo que sucede en We are nuestra united with salvación. Christ. En la redención somos unidos a We're not Cristo. losing ourselves in Him in No a nos certain estamos sense. perdiendo en Él We en have el no more sentido identity. de que no tenemos It's ya a más union of identidad, persons, one sino of que se union, trata de una unión de personas, exclusive and una faithful. It's a comunión bond que es that exclusiva y unites fiel. Christ and the Es un church that vínculo que happens une a through Cristo our y la reception of iglesia, the que Eucharist. ocurre a través de nuestra This, recepción de la this mystery Eucaristía. of Christ in the Este church misterio de Cristo en finds la iglesia sacramental expression encuentra in the expresión Eucharist. sacramental en la Eucaristía. We're anticipating, we're celebrating the Anticipamos, wedding feast of the Lamb celebramos that we read about ese banquete de bodas de la iglesia del this cual leemos en el libro del eschatological time, this gathering at Apocalipsis. the end Es of una time reunión of the escatológica people al final de los of God. tiempos del pueblo de Dios. Eucharist, we call it A la communion Eucaristía le llamamos because comunión it causes this communion porque with divine life, causa this una comunión con la unity in the vida mystical divina, body. unidad en el cuerpo So we're místico. drawn together, we come Así together to que worship, nos we're drawn congregamos together in para rendir Christ. alabanza en Cristo And we see that y vemos adoration esa fosters adoración outside of Mass. This fomentada fosters communion, this fuera de la celebration of misa. the Esto Eucharist. fomenta la celebración de la Eucaristía. Would write, El Papa "It's only in Benedicto escribiría, adoration can solo en real la and true adoración acceptance develop, la and it is aceptación precisely genuina
y verdadera puede realizarse. Y este acto perfecto del encuentro con el Señor desarrolla la misión social que está contenida en la Eucaristía y desea echar abajo barreras, no solo barreras entre nosotros y el Señor, sino por encima de todo aquellas que nos separan unos de otros. Así que al estar unidos, sí sentimos ese nuevo impulso de salir y realizar obra social, buenas obras para los demás, obras de caridad. Recuerdo que tuve una experiencia espiritual al final de la universidad, una profundización de la fe. Regresé a mi ciudad natal, empecé a trabajar, empecé a ir a la misa diaria. Las damas que administraban la capilla de adoración me invitaron y solíamos realizar obras de misión. En cierta ocasión estábamos en un asilo de ancianos. Yo tenía unos 23 o 24 años de edad y en el autobús en camino a este asilo de ancianos. Y para mí era algo diferente tomar el tiempo para hacer algo por los demás, pero es algo que llega naturalmente. Dios lo inspira a uno a hacer algo por los demás. Juan Pablo II dijo, tomemos el tiempo para ponernos de rodillas ante Jesús presente en la Eucaristía, para realizar propiciación por nuestra fe y amor, por los actos de descuido y rechazo, incluso los insultos que nuestro Salvador soportó. A través de la adoración, hagamos más profunda nuestra contemplación comunal, inspirados por la palabra de Dios y la experiencia de tantos místicos. Y él habla acerca del rosario como una hermosa introducción a la contemplación eucarística. Cuando rezamos el rosario después de la misa, aquí, como lo hacen muchas parroquias, o después de la misa o antes de la misa, eso está disponible aquí. La Virgen nos ayuda a llegar al Señor, nos ayuda a contemplarlo y a hacer expiación. Cuando escucho esto siempre me recuerda a la Madre Angélica. Al centro de la orden se encuentra esta misión de realizar expiación. Ella- Nosotros tenemos esta gran plenitud de la verdad de revelación en la iglesia. Hemos recibido tanto, espero que lo reconozcamos, por lo menos en cierta medida. Podemos darle gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros, orar por los demás, rendir alabanza y agradecimiento y arrepentimiento por nuestros pecados. Nuevamente, el Papa Benedicto XVI dijo, como lo dijo San Agustín, nadie come de esa carne sin primero haber adorado al Señor. Pecaríamos si no adorásemos. En la Eucaristía, dice Benedicto, el Hijo de Dios viene a nuestro encuentro y desea volverse uno con nosotros. La adoración eucarística sencillamente es la consecuencia natural de la celebración eucarística, que en sí es el acto supremo de adoración de la Iglesia. Recibir la Eucaristía significa adorar a aquel a quien hemos recibido. Únicamente de esta forma nos volvemos uno con Él y recibimos una prefiguración de la hermosura de la liturgia celestial. El acto de la adoración fuera de la misa prolonga e intensifica todo lo que sucede durante la celebración litúrgica misma. Efectivamente, solo en la adoración, una recepción profunda y genuina puede madurar. Eso es algo muy cierto. Cuando pasamos tiempo en adoración, fomenta nuestra unión con Cristo, nuestra conversación con Él, nuestra dependencia, las fuerzas que recibimos de Él y nos hace valorar más a la misa cuando podemos recibirlo. Podemos participar del sacramento de la misa, porque sí, el sacerdote está confeccionando el sacramento, está ofreciendo el sacramento de Jesús en persona Christi como cabeza del cuerpo místico, pero la Virgen también
ofrece ese sacrificio al Padre y con ello el sacrificio de sus propias vidas. Así que cuando pensamos en la adoración, continuamente estamos participando en esa ofrenda y se vuelve significativo cuando tenemos el momento en particular en la misa cuando podemos hacer eso. In pondering these things, and since we Al meditar sobre estas cosas, the 100th y esta anniversary of semana pasada tuvimos el centenario del birth, nacimiento de la Madre Angélica, recuerdo que built the shrine of the Most Blessed me Sacrament in llamó la atención Huntsville. cuando ella estaba construyendo el santuario del Santísimo Sacramento en Huntsville, que queda a una hora de camino al norte de aquí. Me pareció que era muy apropiado que ella fuese una monja de la adoración perpetua, viviendo una vida dedicada a la adoración perpetua. Tiene ese increíble esfuerzo de evangelización a través de EWTN, llamando a los pueblos a la fe, y luego ella construye un santuario al Santísimo Sacramento. Esa es la meta de toda evangelización. Es la fuente y cima de la vida cristiana. Podemos ir y rendir alabanza a Dios, y si no les queda claro de qué se trata el santuario, ella hizo el ostensorio 8 pies de altura, les puso gemas, lo iluminó con luces brillantes. Yo estuve ahí durante la vigilia de Pascua y tuvimos ahí el Santísimo Sacramento. I looked at the jewels up close. They're Me, beautiful. tuve la ocasión de ver Mother would las probably say it's not gemas muy de enough. cerca y la madre Not enough. probablemente hubiera dicho que no es When you walk into suficiente, que no es that suficiente. shrine and your Uno eyes entra a ese naturally santuario y la mirada focus there, de they manera they natural hey, I se remember I was desplaza hacia going ahí. to Europe Recuerdo que with Mother Angelica, Father Joseph and I did, and tuve la she was oportunidad de ir a checking on Europa how the con el progress padre was Joseph y she la was madre made, and the Angélica, shrine was y ella designed. And I se remember mantenía al thinking, tanto del wow, progreso del santuario y el ostensorio, y that's recuerdo what que the los goal is to ingenieros achieve when you hablaban walk in that acerca de door. ese ángulo. That's what you Esa see. era la meta, que cuando uno entrara They ahí nailed fuera it. lo que I uno, think it's lo really primero que there's uno something mirara, very pleasing and fitting y about tuvieron this éxito. when eyes are naturally drawn to. Cuando uno entra ahí, naturalmente la mirada se dirige And I think this justamente is ahí. Mother's Y creo one of the que great gifts es to the uno de los church, is all grandes dones que la contemplative madre ha podido communities contribuir a la or iglesia, localities or outreach y todas is las to witness comunidades to the centrality contemplativas. of the Eucharist, and in doing so, Su telling the whole misión church es by their dar lives testimonio and de la trying to show Eucaristía y con that sus Jesus vidas belongs at the center of your dar life. testimonio de que Jesús pertenece en el centro de la vida de uno. And the Eucharist makes that Y real, la fosters Eucaristía it. hace esto real, The lo church, fomenta. the church La is a fe de la Eucharistic Iglesia faith. es una fe We draw eucarística. our strength from the Cobramos Eucharist, nuestras which is all fuerzas de la about Eucaristía. close communion with Es el Christ, punto and it alto directs all the de la comunión activities of con the Cristo church. y dirige todas las Sometimes we just actividades de la say, Iglesia. ¿Cuántas veces la can't Madre give solía what we decir al don't aire, possess. uno no puede dar lo que no How we gonna posee? know what to do if we're ¿Cómo not vamos a guided by saber qué Christ? hacer si no There's somos guiados por unlimited good Cristo? works we can do. Hay How do un we número know limitado de what buenas He obras wants que us to podemos do? realizar. ¿Cómo Through that sabemos lo que Él communion with quiere que Christ, hagamos? A través de receiving the esa Holy comunión con Spirit, He Cristo, al directs us. recibir su Espíritu Santo, Él nos If you're dirige. confused about your Si se vocation sienten and direction confundidos in acerca life, de su vocación, de su dirección en la time in vida, prayer. acudan a la Pope Eucaristía, II said, pasen tiempo how en can we oración. not want to Juan Pablo spend II time in dijo, loving ¿cómo no conversation with podemos the Lord? pasar tiempo en I find when I get my comunión prayer con el life right, Señor? all Yo the other things encuentro que start to settle cuando in. I get pongo en better orden mi vida direction. I'm not as de scattered. I'm oración, not as flustered. todo lo I'm demás not running around thinking about empieza a different cobrar things. orden por sí solo. That adoration, that Esa participation in the adoración, esa Eucharist participación really en la focuses on Eucaristía God's will and realmente gives us the se capacity. enfoca en la voluntad de Dios y May we nos be faithful da la to this capacidad great gift para we've been hacerlo. given. Seamos fieles a May este gran God's don que hemos givers want to recibido, stay with us a in través this del cual Él extraordinary way. puede permanecer con nosotros de manera tan extraordinaria. Let us stand, profess Nos our ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, God from God, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. with confidence in God's Con confianza en el poder y amor de Dios manifiestos en la resurrección de Cristo, oremos. For the Pilgrim Church, Por la iglesia peregrina, que volvamos la mirada hacia la ciudad eterna, roguemos al Señor. that the efforts of bishops, Que los priests, esfuerzos de and los obispos, sacerdotes y diáconos sean bendecidos al batallar por la salvación de las almas, al proclamar las buenas nuevas del amor eterno de Dios. Roguemos al Señor. for the laity who Por exercise los positions laicos of que leadership ejercen and puestos authority de in the world, liderazgo y autoridad they en el may mundo, proclaim the gospel que with their proclamen el lives. Evangelio con sus vidas. Pray to the Lord. Roguemos al Señor. For the return of Por el regreso de los that we may católicos share the alejados, Father's que joy in compartamos la welcoming our alegría del brothers and Padre al sisters recibir who a are nuestros lost hermanos and que have been estaban found. perdidos y han sido We pray to hallados. the Lord. Roguemos al Señor. That the faithful departed Que los may fieles soon be difuntos with God, pronto estén con our Blessed Dios, Mother, la and Santísima all the Virgen angels y and todos saints. los ángeles y We santos. pray to the Lord. Roguemos al Señor. Father, through these Easter Padre, a celebrations, través de estas celebraciones de Pascua, revela el fervor de tu pueblo para que hablen y vivan el Evangelio, que la Iglesia sea un verdadero sacramento vivo de salvación para todos los hombres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brethren, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. It is truly right and just. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: take this, all of tomen you, and y drink beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, the blood of the sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. This in memory. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium Fidei. Therefore, as we celebrate the Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. humbly we pray Te that pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. remember also our Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, en unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris nostri Iesu Christi. Altum est regnum et potestas, et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guardinare dignities, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei.
Behold the Lamb of God, behold him who Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. The disciples recognized the Lord Jesus Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan. Aleluya. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del Inmaculado Corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. I will bless the Lord at all times. Praise of him is always in my mouth. In the Lord my soul shall make its boast. The humble shall hear and be glad. Glorify the Lord with me. Together let us praise his name. I sought the Lord and he answered me. From all my terrors he set me free. All disciples recognize the Lord Jesus in the breaking of the bread. Alleluia. Look towards him and be radiant. Let your faces not be abashed. This lowly one called the Lord heard and rescued him from all his distress. The angel of the Lord is encamped around those who fear him to rescue them. Taste and see that the Lord is good. Blessed the man who seeks refuge in him. All disciples recognize the Lord Jesus in the breaking of the bread. Alleluia. Fear the Lord, you his holy ones. They lack nothing, those who fear him. The rich suffer want and go hungry, but those who
Oremos. Look with kindness upon your people. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna. Concédele llegar un día a la gloria de incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Vitae missa est. Deo gratias. Prayer for vocations.
God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.